A lo largo del tiempo, el fenómeno de la comunicación humana ha despertado gran interés. Muchos investigadores, entre ellos psicólogos, lingüistas y filólogos, han tratado de entender la enorme complejidad del lenguaje. Los estudios sobre las lenguas y su adquisición han ido diversificándose, progresando y cambiando de orientación en función del avance científico y cultural, y de los distintos objetivos que los propios investigadores se han propuesto alcanzar, así como de las necesidades que el desarrollo social exige. Los resultados de estos estudios han tenido un impacto importante en las propuestas de enseñanza y en la elaboración de materiales didácticos. Hasta finales de la década de los 80, prevaleció un enfoque basado en el análisis estructuralista de la lengua. La enseñanza se caracterizó por una excesiva preocupación en la formalización de las estructuras lingüísticas, la fragmentación de las expresiones y la carencia de un sentido comunicativo. El estudio de la gramática estaba centrado en el análisis y dominio de aspectos formales, relacionados con el lenguaje escrito, y el estudio de diversas manifestaciones orales quedó en un segundo plano. El trabajo se realizaba tomando como unidad de análisis oraciones cuidadosamente seleccionadas para mostrar determinadas estructuras sintácticas y morfológicas, y se pedía a los alumnos que descubrieran dichas estructuras en otras oraciones, también expresamente construidas para ello. La preocupación por mejorar la capacidad comunicativa de los estudiantes y las nuevas tendencias dentro de la lingüística y la psicología dieron lugar a un cambio muy importante en la enseñanza de la lengua. ¿Qué tal, maestros y maestras? Nos encontramos realizando este programa, las experiencias y los retos de la enseñanza de la lengua en la educación básica, desde el patio central del exconvento de Santa Inés, fundado en el siglo XVII, hoy Museo de Arte Contemporáneo José Luis Cuevas. En esta mesa redonda nos acompañan la profesora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Sofía Vernon, la profesora e investigadora del DIE, del Departamento de Investigaciones Educativas del Politécnico, Alejandra Pellicer, el maestro Enrique Lepe, profesor de Educación Secundaria en Colima, y el profesor Rigoberto González Nicolás, maestro de Educación Primaria en el Distrito Federal. Para iniciar con nuestros trabajos, la primera pregunta sería, ¿qué y cuáles son las características del enfoque comunicativo y funcional que se proponen para la enseñanza del español en la educación básica? Sofía, ¿nos podrías? Sí, gracias. Mira, yo creo que el enfoque comunicativo y funcional es una filosofía que orienta nuestra enseñanza del español en la escuela primaria, secundaria, incluso preescolar, yo diría. Algo que debemos recordar para tener en cuenta este enfoque es que la lengua oral y la lengua escrita tienen ciertas funciones en la vida cotidiana y que, digamos, nuestra vida cotidiana está regida hasta cierto punto por algunas actividades que tienen que ver con la lectura y la escritura y con el discurso oral. Lo que el enfoque intenta hacer es llevar esa lengua oral, esas prácticas sociales de lectura y escritura o de conversación, de lenguaje oral, al aula de clases. Es decir, lo que se trata es de recuperar aquellas experiencias, aquellas funciones que la lengua escrita o la lengua oral tienen en nuestra vida diaria y poder hacer lo mismo, digamos, explotarlas, explicarlas, practicarlas en la clase. En ese sentido, el enfoque no se refiere a ser niños que sepan definir muchas cosas, sino que puedan poner en práctica aquello que todos los días hacemos como adultos en nuestras vidas, ¿no? Yo quisiera señalar con esto de las funciones
que a veces queda un poco en general, que es la función de la lengua escrita en nuestra vida cotidiana. Porque muchas veces los niños, las niñas, siendo hablantes competentes de su lengua, ellos usan muy bien su lenguaje. Entonces uno se preguntaría qué es lo que se tiene que practicar dentro del aula cuando nos enfrentamos con niños y niñas que son competentes, que usan la lengua y que cotidianamente se están comunicando unos con otros. Entonces, ¿cuáles son esas funciones específicas que no necesariamente son las que ellos ya dominan? Entonces, yo creo que habría que pensar en estas funciones de la lengua en un discurso escrito que no necesariamente ha sido practicado fuera de la escuela o no necesariamente dentro del contexto familiar está siendo practicado, ¿no? Entonces, por un lado, el lenguaje oral en otros contextos de vida cotidiana que no son en donde los niños y las niñas ya se han desarrollado y ya han generado muchas estrategias de comunicación, sino en otros contextos en donde, por ejemplo, tienen que convencer a alguien, tienen que desarrollar ciertas estrategias de argumentación oral para tratar de hacer un nivel de convencimiento. O a nivel escrito, no es el mismo tipo de recurso argumentar por escrito una idea que argumentarla por oral. Entonces yo creo que sería interesante discutir cuáles son aquellas funciones de la lengua que no necesariamente son apoyadas o desarrolladas en ese contexto extraescolar y que la escuela necesita retomar como un objetivo pedagógico para la enseñanza de la lengua escrita. Yo concibo el enfoque desde el punto de vista así literal, lo que significa, ¿no? Para mí el enfoque es un punto de vista, es una perspectiva desde la cual el docente ve su clase. Desde el momento en que planea su clase, la realiza, la evalúa, se sitúa en otro contexto, en otro punto de vista con respecto a la forma tradicional de enseñar. Como decía aquí Alejandra, ¿no? Se trata de que el maestro vea a la lengua no como una materia de enseñanza, digamos, de forma rígida, científica, sino que la vea como materia que se trabaja así en sí misma en el salón de clase, pero es ella lo que los alumnos traen y que puede desarrollarse en el salón de clase. Quisiera contextualizar mi intervención en términos de mi experiencia como maestro. Soy participante de un grupo de colectivo de maestros de educación primaria que estamos justamente reflexionando en torno a lo que implica el trabajo de enseñar de una manera diferente el español en el salón de clases. Quisiera retomar esto que ha planteado Alejandra respecto a la lengua oral, la lengua escrita que ocurre en espacios no escolarizados. Y me parece que desde la experiencia siempre estamos tratando de incorporar, y justamente el enfoque comunicativo y funcional busca eso, incorporar estos usos sociales de la lengua escrita en contextos de habla cotidiana en el aula. Yo quisiera plantear por un lado una cuestión que me parece problemática respecto a esta apropiación del enfoque, ¿no? Si bien yo he pasado inicialmente por un nivel discursivo, ¿no? De apropiarme de conceptos propios del enfoque, posteriormente ha ocurrido algo que implica ya el hacer cosas con la lengua escrita en el salón de clases. Y esto pues me lleva pues indudablemente a plantearme para qué la lengua escrita, para qué alfabetizar a los niños, qué sentido tiene hablar, si para mí alfabetización es, desde mi aula, es descifrar los signos escritos, si eso para mí, mi concepto de alfabetización es por ahí, entonces mis prácticas van indudablemente por ahí. Entonces me parece que estas prácticas que ocurren fuera del aula no hay que perderlas de vista, son fundamentales en el momento de empezar a transformar estas prácticas de enseñanza de la lengua oral y la lengua escrita. Por mucho tiempo los maestros sabíamos o iniciamos una clase antes del enfoque, considerando que el alumno llegaba al salón de clase sin conocer nada. Dábamos una cátedra de cómo, hasta cómo hablar a lo mejor, ¿no? Cómo escribir, siendo que un niño que llega a la primaria e incluso a la secundaria con mayor razón, tiene ya elementos de la lengua escrita y de la lengua hablada
que pueden servir como materia prima para iniciar hasta ahí el trabajo de un docente. Eso es lo que creo yo, es decir, no hay que empezar tomando en cuenta ya el enfoque desde cero, ¿no? Hay que tomar en cuenta lo que el alumno trae ya como básico, como lo que adquirió en la vida cotidiana, en su vida en la familia, en la sociedad. Yo quisiera ahondar un poquito en el concepto de prácticas sociales y prácticas cotidianas, porque es difícil imaginar